amigos televidentes, aquí estamos en su espacio Balance Financiero. Siempre agradeciéndoles su fidelidad, siempre agradeciéndoles que semana tras semana pues nos dan esos comentarios que nos animan a seguir pues compartiendo con ustedes este espacio. Y aquí estamos para hablar temas económicos, financieros, temas legales. Estamos aquí con nuestro equipo de siempre, el equipo completo, Hermógenes Casado, Alcedo Ramírez y Francisco Canaguate. Bienvenido, Hermógenes. Gracias, me gustó esa discusión de entrada, decirle gracias doctora o flor de primavera, creo que fue el término que usaron. Yo voy a usar los dos, gracias doctora, flor de primavera. Un placer volver al aire. Saludo en esta oportunidad también a Francisco Canaguate, Alcedo Ramírez junto a usted y a los televidentes y acá el equipo que está detrás del set, detrás de las cámaras y también en los controles, que es Melissa. Nosotros tenemos muchos temas para los televidentes, temas netamente económicos. No vamos a hablar, tengo entendido que el schedule nos plantea que hablemos de Black Friday. El Black Friday comenzó desde que en noviembre abrió su primera página. Y estos comentarios económicos tienen mucha incidencia en la parte fiscal y en la parte legal, porque no ese es el contenido de Balance Financiero cada semana. Saludo con mucho afecto a nuestro directo hermano y amigo Alcedo Ramírez. ¿Qué tal, Hermógenes, Juanita, Francisco y amigos televidentes que nos acompañan siempre y radio escuchas? Nosotros le damos la bienvenida muy cordial a otra versión de Balance Financiero y como dice Hermógenes, en adición a los temas económicos, recuérdense que tenemos temas de actualidad, lo que está sobre el tapete en estos días, también el segmento de gestión empresarial, contaduría y finanzas y cerrando con broche de oro y el segmento del mundo del impuesto. El contenido rico que tenemos lo distribuimos en los diferentes segmentos. Recordarles como siempre que en adición a ustedes, damos las gracias a los patrocinadores que hacen posible que este programa llegue a ustedes semana tras semana y ya por más de 20 años. Recordarles, siempre me gusta dejarle, antes de pasarle la palabra a Francisco, con un pensamiento. Nosotros estamos en el fin de semana de la patria, en el sentido de que se celebra la Constitución de la República, la primera Constitución de República Dominicana. Y entonces no nos olvidemos nunca que nuestro escudo dice Dios, patria y libertad. En adición a Dios, tenemos la patria y tenemos la libertad. Don Francisco. Así es, Alcedo. Estamos arribando a la parte final del año y ya los cierres del 30 de septiembre comienzan a encontrar las informaciones de la DGI que lo trataremos en el mundo de los impuestos. Así es que vamos a continuar con esta energía, con esta fuerza que traemos para todos ustedes los comentarios del día de hoy. Así es, y dice Hermógenes que no vamos a comentar mucho del Black Friday, pero siempre es bueno recordarle a los amigos televidentes que si en algún momento usted entiende que hay alguna publicidad engañosa, algo que le presentan de alguna manera y luego no se corresponde o algún problema con los precios, pues siempre hay recurso hoy en día a Proconsumidor cuando el consumidor siente que sus derechos pues han sido lesionados, que de alguna manera ha sido quizá engañado y ha comprado no bajo el conocimiento total de la persona. Recuerdo que alguien me comentaba esta semana una experiencia en un hotel en el que pues las fotografías y todo vendían otra cosa e incluso la descripción parece que no estaba totalmente pues coherente o conforme a lo que se le estaba proponiendo, a lo que finalmente pues se estaba contratando. Entonces siempre es bueno en todos estos momentos recordar, y sé que hay personas que incluso desconocen el hecho de que pueden acudir a Proconsumidor, y es bueno siempre que sepamos que ya no estamos como hace unos años que quizás las personas no sabían a dónde acudir. Hoy pues podemos acudir a Proconsumidor. Con esta reflexión. Por eso es que te decía que ese contenido económico también salpica con demasiado legal, y eso es muy legal lo que estás diciendo. Totalmente, totalmente. Sí. Vamos a ver cómo ese mundo legal y financiero y económico pues se enlaza en el próximo segmento.
Volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar. Por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada mes, alrededor del día 15, quiere decir en la segunda semana, el Banco Central, por costumbre, publica lo que es el comportamiento del índice de precios al consumidor. Eso se conoce popularmente como la inflación. La inflación del mes y la inflación acumulada en dos aspectos, acumulada con relación al mes que está cortando, pero del año anterior, y acumulada en lo que va de año, que es lo que te da una proyección por el año completo, enero-diciembre del corriente. En esta oportunidad, sin esperar esos 15 días tradicionales, en apenas la primera semana de noviembre, el Banco Central trae la grata noticia de que los precios al consumidor, el índice de precios al consumidor, continúa una escalada hacia abajo, que quiere decir un control de la inflación, y lo sitúa en 0.28%, que quiere decir un cuarto por ciento, el cuarto del 1 es que dicen por ahí, casi el 0.25, que es un cuarto del 1%, con relación, en el mes de octubre con relación al mes de septiembre, lo que sitúa una proyección o lo que permite hacer una proyección de un índice al cierre del año, que ya es dentro de menos de 60 días, en el orden del 7%. El año 2021 acumuló 8.5%. Quiere decir que, no obstante la escalada alcista de los precios, sobre todo los materiales, las materias primas y la distribución de esos materiales, de esa materia prima, pues no obstante esto, República Dominicana estaría alrededor de 1.25% por debajo de lo que fue el año 2021. Son las proyecciones del Banco Central, donde dice que a abril ya estábamos bordeando, comparado de abril a abril, estábamos bordeando el 10% de inflación, un 9.4%, y que hemos caído en un tercer mes consecutivo en descenso por debajo del 0.30%, por lo que le lleva a concluir que República Dominicana cerraría con uno de los índices de inflación más bajos de la región. Alcedo. Sí, Hermógenes, Juanita, Francisco, amigos televidentes, sin lugar a dudas, esas son informaciones estadísticas muy halagüeñas, tal y como la presenta el Banco Central y al principio de este mes de noviembre. Sin embargo, nosotros debemos decir que todavía notamos y escuchamos en la calle, en los supermercados, el grito de la gente con relación a la inflación, que si bien es cierto
que tenemos una inflación en promedio menor que la mayoría de los países del mundo y en Latinoamérica, no menos cierto es que estamos sintiendo el efecto de dicha inflación, por lo menos en los precios al detalle, cuando uno va al supermercado, en los colmados, y de hecho hasta en las compras a nivel de finca se nota cierto aumento en los precios que está llegando al consumidor final. Y el otro punto, Hermógenes, que yo quiero resaltar con relación a este dato de inflación, es que también notamos que el Banco Central en días recientes aumentó la tasa de referencia, es decir, la llevó creo que a 8,25%, y en Estados Unidos también hubo un aumento. Eso quiere decir que en el sistema financiero, en el sistema bancario, los clientes en su momento, como decía Francisco, hay algunos contratos de préstamo y demás a tasa fija, y es muy probable que esos tasas de interés no varíen, pero también tenemos el libre juego de oferta y demanda, donde hay muchas transacciones, muchos productos financieros que no están sujetos a ese aspecto contractual. Y entonces sí podemos esperar de aquí a fin de año, inicio del año entrante, cierto aumento en el costo financiero para los consumidores. Eso se podrá notar inclusive hasta en los préstamos hipotecarios, préstamos de consumo, y como no, prácticamente hay ningún tipo de control en el caso de las tarjetas de crédito. Así que nosotros pensamos, para ser justos con el Banco Central, pero también con los amigos televidentes, que esto ocurre lo que se llama cierto retraso cuando se toman las medidas. Muchas veces se sienten un poco hacia adelante, es decir, hay una brecha entre la toma de decisión con relación a alguna medida económica y financiera y cuando el público lo siente. De la misma manera, en algunos productos y servicios, sin lugar a dudas, amigos televidentes y radio escucha, de aquí a fin de año notaremos alguna mejoría en los precios, producto, como dijo Hermógenes, hay varios renglones que la inflación ha ido disminuyendo y eso lo veremos. Pero también, por ejemplo, en estos últimos días, el precio ha retomado una tendencia alcista, el precio del petróleo, del barril de petróleo, lo que quiere decir que en algún momento no estamos lejos a que volvamos a tener cierto aumento en los combustibles. Don Francisco. Dos reflexiones muy breves sobre ese punto. La primera, el caso de los inmuebles. El proceso de construcción toma tiempo y los insumos los compran los constructores por adelantado. Y ahora podría verse una contradicción entre una reducción en los precios de estos insumos y una alza en la unidad terminada. Y no es contradicción. Lo que pasa es que los insumos utilizados a precios más altos reflejan el precio de la unidad terminada. Y dentro de ese contexto, los adquirentes, que ya habíamos comentado por aquí, tendrán que tener un poquito de paciencia y asimilar eso no como una contradicción, sino como una realidad de mercado por el tiempo que dura el proceso de edificación. Y dentro de ese otro elemento, la tasa de interés, están teniendo ya un impacto en los costos. Quiere decir que esa alza que tiene el objetivo de controlar la inflación, por un lado, yo pienso que tiene más énfasis en la estabilidad de la tasa de cambio, porque también es un agente inflacionario. Si los costos suben, desde el punto de vista del financiamiento, los bienes y servicios que se construyen o se comercializan con recursos del sector financiero van también a incrementarse. Por un lado hay una reducción y por el otro un alza. Entonces habría que ver el efecto neto. Sí, y es una tendencia ya internacional. Aquí obviamente pues tuvimos esta a 8.5, ¿verdad? Que se aumentó la tasa de política monetaria. Pero también tenemos en Estados Unidos que también se ha aumentado y en Europa pues se ha dicho que van a seguir aumentándose. Yo dentro de quizás este ambiente, ¿verdad?, de aumento,
me pregunto si no es el momento de controlar los gastos estatales, porque si seguimos aumentando esos gastos, pues definitivamente vamos a tener una cadena, o es lo que yo veo, que me edifiquen los especialistas en el área, pero realmente entiendo que es un momento de que nos preguntemos por el gasto. Bueno, ese es un tema interesante, porque conectando con Francisco, con Alcedo, y entonces esa solicitud capciosa de la doctora que dice, no olvidemos tocar el tema del gasto, ese es el mensaje. Incluyamos el tema del gasto público en lo que es el impacto en la economía amplia, en la economía global del país. Es correcto, pero conectando con Francisco, la tasa de interés activa de la banca está experimentando índices, digamos, muy materiales. Está mostrando cambios, alzas muy grandes. Tasas preferenciales que se estaban manejando entre un 6 y un 8% están excediendo el 14% ya. Eso nos hace recordar aquellos años, quizás solamente Melissa podrá recordar esto, porque hace bastante tiempo ya, que se hablaba de tasas de un 36%, Francisco. Se hablaba de tasas de un 30% en el sector financiero formal. Hubo un momento que estuvo al 60%. Exacto. Al 60%. Bueno, Melissa me contará esa parte entonces, cuando estuvo al 60%. Pero ese impacto, o el impacto de esa medida, repercute directamente no solamente en el gasto público, sino que repercute en las recaudaciones fiscales. Porque el que maneja un proyecto con recursos ajenos, que quiere decir con recursos del sector financiero, pues simplemente dice, no voy a poder vender ese proyecto inmobiliario, por poner un ejemplo, con una tasa de interés del tanto por ciento, casi duplicada, que es como voy a comprar ese dinero, y que el mismo lo voy a recuperar en su totalidad al final, probablemente al final de la entrega del proyecto. Entonces, esa limitante, ese obstáculo limita de manera directa lo que es el uso de labor directa en el país, la contratación de nuevos puestos, y precisamente el objetivo es enfriar la economía para que la inflación ceda. Es así, Alcedo. Sí, pero hay que tener cuidado, exactamente como tú lo dices, Hermógenes. Y siempre cuando uno maneja variables económicas y financieras, el problema es hasta dónde apretar, porque lo que nosotros tememos es que la tasa de interés, como tú mencionas, aumenten tanto que luego entonces venga un frenazo a la economía y que deje de calentarse y que por el contrario se enfríe demasiado y entremos entonces en un periodo de cero crecimiento con altos precios, lo que es una estanflación que también es muy peligrosa, sí, y representa un impuesto muy negativo para el cliente consumidor. Y tengo la sospecha legítima que la sugerencia de la doctora Juanita Canaguate no va a poder ser atendida en el sector público, porque en momentos de presión económica, de escasez de dinero, la tendencia es apelar en el aspecto político a los subsidios. Y subsidio es gasto, doctora. Subsidio es gasto, pero hay muchos gastos corrientes que hay que tener cuidado. Y los gastos, como cuando hablamos también de gastos fijos para cualquier economía, si no tenemos ese control y necesitamos recursos para destinarlo a otras cosas, como priorización del gasto. Entonces tenemos, si todo seguimos, vamos a decir, quizás sin controlar ningún tipo de gasto y tengo que gastar más en otra, sin hacer ahorro en un renglón, entonces puede ser, es lo que entiendo, puede irse de las manos algunas variables ahí.
Francisco, ¿podrá el Estado desenmarañar esa telaraña? Mira, un proceso de crecimiento y de necesidades colectivas de la población. Para la administración estatal es muy difícil disminuir el gasto. Lo que puede es darle mayor calidad, mayor transparencia, evitando lo superfluo. Pero hay muchas necesidades pendientes de realización. Por donde quiera hay una demanda de falta de agua potable, falta de caminos vecinales, falta de organización, falta de seguridad ciudadana, y todo esto conlleva atención y recursos, y esos recursos son escasos. Quiere decir que no es el momento quizás de plantearse el corte en los gastos, sino en la utilización con la calidad de vida y el nivel de transparencia. Así es. Necesariamente hay que ir a una pausa, pero quedan muchos temas por tratar acá en Balance Financiero. Y ese tema de los cruceros, vamos a ver si es verdad que es productivo o no para la economía. Ese liderazgo en el arribo de cruceros a República Dominicana, entre otros muchos temas. Pausamos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estamos de regreso en su segmento Gestión Empresarial. Y pues Hermógenes nos introducía un poquito el tema del turismo y cómo incluso se ha ido recuperando el turismo que dentro de la región pues ha sido un ejemplo de cómo nos hemos recuperado más rápido de lo que se esperaba y cómo el turismo pues muestra un crecimiento y realmente han habido incluso muchos esfuerzos, hay que reconocerlo, en todos los países de ir a promover nuestro turismo, de ir a promover la República Dominicana como un destino realmente paradisíaco. Parte de esta promoción del turismo, pues tenemos también ahora los cruceros que nos comentaba Hermógenes. Entonces, ¿cómo está eso de los cruceros? ¿Cómo está desarrollándose esa parte? Sí, debo ser breve en el sentido de que Alcedo quiere abordar uno de los temas que son vanguardia de Peter Drucker, que es el control de costos. Pero hay una conexión en ambos temas, Alcedo. A principios de este siglo, a final de los 1900 del siglo pasado, pues era muy común ver circulando por las calles carros con la placa de Puerto Rico. Bayamón, Santurce, Puerto Rico, la Isla del Encanto. Y es que esos vehículos venían en lo que se llama el ferry. Los dominicanos íbamos a Puerto Rico y los puertorriqueños venían a Dominicana. Y en lugar de irte por avión, te iba en el crucero, en el ferry, y te llevaba tu vehículo, allí no tenías que rentar carro.
y dentro del baúl llevaba todo lo que tú ibas a utilizar allá y los presentes que ibas a realizar, a entregar. Súbitamente esa costumbre o esa política ha recibido una reducción, ya sea por razones legales o ya sea por razones económicas o de calidad en el servicio, porque de eso también hemos tenido reportes. Ahora con los cruceros, el dominicano generalmente dice, sí, yo voy a un crucero por las Islas Bahamas, pero tengo que tomarlo en Miami, tengo que abordarlo en Puerto Rico. Igualmente si lo va a hacer para Europa por agua. El hecho de que vengan acá la mayoría de los cruceros, no solamente estaría el aporte de los alrededor de $80 promedio que consume cada persona que se baja del crucero y se pone en el puerto, donde le dan alrededor de 1, 2 horas, 3 horas, dependiendo la agenda, para que puedan explorar áreas cercanas dentro de la ciudad donde atracó la embarcación. Aparte de esto, está ofreciendo esa facilidad de que tú conectes con el mundo desde República Dominicana. Ahora bien, veamos eso que gastó el viajero, el turista, versus la inversión que tuvo que hacer el país, o más que la inversión, la fuga de dólares para mantener esos inventarios, Alcedo. Sí, Hermógenes, es un tema interesante con muchas aristas. Sin lugar a duda, el último punto que tú mencionas es de vital importancia, porque muchas veces realmente el país, el Estado, el gobierno dominicano tiene que recurrir a endeudamiento externo precisamente para preparar esas instalaciones, esas facilidades y la recuperación de un proyecto, como uno sabe, a mediano plazo. En otras palabras, también es un aspecto muy importante que nosotros debemos atender, cuidar y promocionar el turismo, porque es una de nuestras principales industrias, sectores industriales del país, pero no olvidarse nunca de que la economía es un sistema complejo. Nosotros aprendimos en nuestro curso gerencial de optimización de sistemas que hay que tener cuidado cuando solo una parte del todo se optimiza o se maximaliza, porque muchas veces logramos, en este caso pensemos en turismo, un crecimiento de 40, 30%, pero entonces tenemos otros sectores que son muy importantes como la energía eléctrica, la minería, la agricultura, que no exhiben ese dinamismo y muchas veces entonces el efecto final general es un negativo en el sentido para toda la economía, para todo el organismo del país. Por eso yo quiero volver al tema que a nuestro humilde entender, fomentando sí los cruceros, es importante también tomar en cuenta el control permanente de costos y gastos. En cualquier economía, en cualquier empresa, si no hay alguien que esté interesado en mantener estrictamente los gastos y los costos necesarios, muchas veces se pueden salir de la mano. Aquí en Dominicana estamos llegando a un punto de endeudamiento externo, es decir, las cosas van bien por el momento, pero estamos llegando casi a un 70% del Producto Interno Bruto de endeudamiento. Y el problema está no en ese porcentaje, porque oigo a muchos analistas que dicen, no, pero Japón está a un 110% de su Producto Interno Bruto, pero el problema es el repago de la deuda. Y ahí entonces quiero dejar el comentario al hermano Francisco, que aparte de control de costos y gastos, hay que abocarse a las reformas fundamentales, porque a mí me gusta ver el lado de los costos, pero como estamos en un programa de balance financiero, todo balance contable tiene también un lado contrario, en este caso los ingresos. Hay que aumentar los ingresos y yo creo que nadie mejor que Francisco nos puede dar una idea de por dónde se puede lograr esto. Yo quiero comenzar por lo de Hermógenes y el turismo. El artesano dominicano está conectado con el mundo exterior y la cultura dominicana también a través de la artesanía. Cuando atraca el crucero y los turistas bajan, se llevan una parte de la República Dominicana. A mí se me ocurre, pensando en la serie mundial que estamos disfrutando en la actualidad,
que quizás los artesanos debían también crear una especie de pelota con la bandera nacional para ofrecerla a los turistas cuando llegan a esos destinos, porque hemos visto cómo los jóvenes dominicanos le están dando brillo a la Serie Mundial, y eso es una parte importante de generación de divisas, que aunque no vengan por el turismo y aunque no vengan por la zona franca, vienen por el esfuerzo que hace la exportación de peloteros hacia las grandes ligas. Ese también es una vía de conectar con el turismo. Importante el turismo y buscar nuevas vías, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los cruceros que nos comenta Hermógenes, pues permiten que ciudades donde quizás no hayan aeropuertos o los aeropuertos estén menos desarrollados puedan ser visitadas. Permite quizás repensar cómo lo hacemos, ¿verdad? No nada más el aire, sino también veamos cómo pueden venir mediante un crucero. Podemos pensar en el turismo de salud también, que también es una forma, pues explotar lo que tenemos como país, ¿verdad? Los buenos jugadores que ponen pues tan en alto el nombre de la República Dominicana, y ver cómo nosotros pues podemos seguir aprovechando esa marca país. Yo siempre he dicho que República Dominicana pues es un país riquísimo, un país que tiene muchísimo que ofrecer, y un país en que a veces no explotamos algunos de las fortalezas que tenemos, pero qué bueno sería que todos pues nos pongamos a pensar cómo se pueden hacer. A veces el turismo pasa por congresos, por seminarios, que aquí pues es la sede donde se celebran. Hay muchas formas, y yo siempre me gusta decir que nosotros, cada uno de los dominicanos que nos encontremos, por ejemplo, en el exterior, que conozcamos también algún extranjero, somos embajadores de la República Dominicana, y debemos siempre pues presentar esas cosas buenas que tenemos como país. Correcto. La creatividad es parte del desarrollo, y esa creatividad también es el camino a la apertura de las nuevas vertientes por donde estás requiriendo, señalando o advirtiendo. Yo creo que sí, pero no hay un dominicano entre los 80 a los 90 que viajase, ya sea a Estados Unidos, ya sea al continente o a Europa, y no llevase consigo lo que era una muñeca limé. Se llamaban las muñecas limé. Había unas muñecas sin cabeza, y tú las veías en el tramo La Vega-Santiago. Todo el mundo se paraba ahí a comprar esas muñecas porque tenía que llevarla. Y así una serie de productos. La idea de la pelota es básica, es importantísimo, porque República Dominicana está reputado como uno de los principales, de una de las potencias, no solamente en voleibol femenino, sino primero en béisbol. Y está ahí la prueba de cómo estos muchachos desarrollaron durante la Serie Mundial todas esas capacidades. Y en su mayoría muchachos desconocidos que no tienen esa nombradía en el país. Que tiraron el segundo no-hitter en una Serie Mundial. Tiraron el segundo no-hitter, y hay uno que se llama Framber Valdez, que hace años viene haciendo historia con Houston, con los cuasi campeones, con los Astros de Houston, déjame decirlo. Entonces, República Dominicana es un emblema en el béisbol, seguido muy de cerca por Venezuela, y en un tiempo por Cuba, y en otro tiempo por Puerto Rico. Hermógenes, hablando de crucero, es bueno resaltar, porque me vino la idea, que genial es la oferta o la propuesta del hermano Francisco, y en el sentido que venga de una persona que es coterráneo del gran Bartolo Colón, que tiene el líder nacional en ganados en grandes ligas. Y por qué no incluir también una efigie de la careta de Bartolo, la bandera dominicana y la bola de béisbol. Sí, porque él superó a Juan Marichal y a Pedro Martínez en cantidad de innings. Y en juegos ganados en grandes ligas. Entonces fíjate pero también en perdido, o sea, Bartolo perdió mucho. Pero siempre hay que enfatizar lo positivo. Sí, yo lo que iba a sugerir era que cuando pasase la euforia de
la Serie Mundial, se le diera una oportunidad a Bartolo para que haga un recorrido por todos los estadios a nivel de despedida, aunque él se niega a eso. Bartolo no quiere retirarse, Alcedo. Quiere que lo contrate ahora Japón. Japón, bueno, igual Manny Ramírez. Nosotros tenemos que ir a una pausa, doctora. Sí, con tantas ideas nuevas, pues volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Instituto de Contadores Públicos ya está circularizando la invitación a la fiesta navideña, pero lo está haciendo desde la última semana de octubre, Francisco. Eso indica de que estamos pensando en grande, aparentemente. Y desde ahora vamos a exhortar a todos los contadores públicos, no importa el tipo de ejercicio que tengan, que puede ser independiente, puede ser bajo dependencia, puede ser en ejercicio liberal, a que se integren a esta actividad que más que una fiesta se comunica como una cena navideña y un encuentro para despedir el año y darle paso a la Navidad. Así es, los colegas quedan todos invitados para ir solidariamente a compartir con sus hermanos contadores, porque de eso se trata, de la confraternidad. El año entero de duro trabajo en las distintas áreas, pues debe haber un momento de esparcimiento y nada mejor que el de despedida del año y fortalecer la entidad. Sí, me preguntaba Alcedo sobre el comportamiento de la tasa cambiaria, porque él ha tenido una expectativa de un disparo hacia arriba con motivo de los abastos de estos meses finales del año. Exacto. Alcedo, no es así. Hace 2 semanas el Banco Central había fijado una tasa de referencia para la venta de 54,4 y esta semana ha cerrado con 54,34, apenas 30 centavos hacia arriba, mientras que la banca comercial, que difiere en puntos, pero no así en el comportamiento para los cambios. La banca comercial hace 2 semanas vendía $1 en 54.55 y ahora lo ha hecho a 54.60. Eso indica que hay 5 centavos, apenas 5 centavos de aumento. Donde sí hay que llamar la atención es en la brecha que se ha creado en la tasa de compras. Mientras el Banco Central ha fijado el 53.95, la banca comercial sigue por los 52,80. La brecha es de $1.15. Eso es mucho, Alcedo. No, sin lugar a dudas. Yo diría que refleja la realidad del mercado en el aspecto de que tenemos un tipo de cambio real y efectivamente administrado, y nosotros creemos que
esas leves fluctuaciones se deben a la política monetaria del Banco Central de no permitir que haya una presión adicional producto de la tasa de cambio, ya que tenemos la presión de la inflación y tenemos, como dijimos al inicio del programa en el segmento de actualidad, de que el precio del petróleo de alguna manera, producto de la incertidumbre que hay en los mercados internacionales, ha comenzado una tendencia alcista. También no debemos olvidar que viene ya el periodo navideño, el periodo pero de invierno, en los países donde sí realmente aprieta mucho el frío, y también el consumo así de calefacción y de consumo de combustible fósil. Entonces, en ese sentido ha habido... Entonces vamos a hacer un panorama de República Dominicana para que Francisco haga el favor de a ese panorama deshojarlo. República Dominicana, en el centro del Caribe, la segunda isla más grande, la única que está dividida en dos países. Inflación 7%, crecimiento 5%, crecimiento del Producto Interno Bruto, crecimiento, tasa cambiaria estable durante todo el año. Tasa cambiaria con relación al dólar, con relación al euro, una diferencia con los mercados, con el comportamiento internacional bastante sustanciosa. ¿Qué otro factor te pongo? Precio de los combustibles estable durante los últimos 3-4 meses. En fin, una estabilidad macroeconómica que sobrepasa, que se convierte en una excepción porque está entre los extremos de lo que pudiera ser la media. Francisco. Cuando decidimos endeudarnos para vivir tranquilo y bien, eso da estabilidad en el presente, pero obliga a la reflexión en el mediano y largo plazo. Esa es la política que ha seguido la República Dominicana. Endeudarse para subsidiar, para mantener una estabilidad administrada, pero que es insostenible en el tiempo. Mientras los mercados internacionales tienen abundante liquidez para prestar a baja tasa, se hace atractivo, pero ya eso está cesando. En el momento actual que vive el mundo, la tasa de interés van creciendo y el endeudamiento va a ser cada vez más costoso y escaso, porque habrá muchos más países que por necesidad saldrán a buscar prestado. Pero la política de endeudamiento hay que pensarla de nuevo y hay que controlar los límites. Decíamos en un programa pasado que la presente generación no tiene ningún derecho a consumir y cargarle la cuenta a las futuras generaciones. Y eso es lo que estamos haciendo en la actualidad. Así es. No sé, creo que la doctora está pidiendo 30 segundos que le quedan al segmento. No, la presente generación definitivamente tenemos que pensar lo que estamos haciendo para los hijos, nietos, bisnietos, porque todo lo que se haga ahora, pues son esas futuras generaciones que van a tener que pagar esa cuenta. Así que tenemos que quizá hablar en el próximo segmento sobre esa reforma fiscal tan esperada. Atención, Vladimir Putin, ves que podemos hacer un segmento de finanzas sin incluir tu guerra contra Ucrania. Volvemos. Aquí estamos de regreso en su segmento El Mundo de los Impuestos. Y estamos, ¿verdad?, en noviembre, en época de renovación de marbete, para que no se nos olvide, pues siempre esta es la época en que hay que tener eso presente. También fue publicado la resolución informativa sobre los multiplicadores de inflación y la tasa cambiaria aplicable para aquellas empresas cuyo cierre es el 30 de septiembre. Algo que se publica siempre, que debe publicarse según el código, pero vamos a ver qué nos trae esta publicación, si trae alguna cosa, algún detalle que le haya llamado la atención a don Francisco. Así mismo es, Juanita María.
la DGI, cumpliendo con el mandato del Código Tributario, ha hecho la publicación de los índices para los ajustes por inflación y los ajustes cambiarios para el cierre 30 de septiembre. Y ustedes se preguntarán, amigos televidentes, ¿y no se han pasado ustedes el programa completo hablando del ejercicio fiscal enero-diciembre? Y ciertamente ese es el año calendario. Pero en materia de impuestos, el Código Tributario establece 4 fechas de cierre para los ejercicios fiscales de las empresas, que es el 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. Entonces, cada cierre tiene la obligación de presentar la declaración jurada del impuesto 120 días después de esa fecha de cierre. Por eso son distintas, según el cierre, la fecha de presentación. En enero se estará presentando la declaración de los ejercicios cerrados el 30 de septiembre. Cuando hay activo y pasivo en moneda extranjera, hay que hacer los ajustes según la tasa oficial que se publique, y eso es lo que está haciendo la DGI, publicando el índice de inflación, que es redondeándolo en el 9%, un 8.63, y el caso de los dólares a 54, mientras el caso del euro es a 52. Y esto es lo que me llama la atención de una manera muy directa, y que Hermógenes se refería a eso, a que es inconsistente con lo que está pasando a nivel internacional, porque la diferencia de valor entre el dólar y el euro está casi a la par, pero no con una diferencia tan grande de más de un peso. ¿Qué pasará entonces con esa tasa? Bueno, usted está obligado, si tiene deuda en euros, a ajustar a esa tasa oficial que ha sido publicada. En el momento que haga el pago de las obligaciones en esa moneda, probablemente le surgirán otros ajustes en términos ya reales, porque usted va a registrar la diferencia cambiaria que haya podido surgir, o como una ganancia o como una pérdida, a los fines del impuesto sobre la renta. Ese es un dato que hay que tomar en cuenta, pero no se puede desconocer el dato oficial a menos que no tenga algún error y sea subsanado más adelante por la propia autoridad fiscal, que lo hace en base a lo que ha publicado el Banco Central. En lo de los sistemas informáticos y la multimoneda es todo un tratado, por el hecho de que tú dices, bueno, mi sistema informático, mi módulo financiero admite multimoneda, admite pesos y otras monedas. Ahora bien, lo que hacen es que te dan 2 columnas, te dice, en pesos tienes $1, tienes un peso, y en dólares su equivalente. Tienes 100 pesos, tienes 54 pesos dominicanos y te dice dólares 1. Entonces, traigo esto porque el hecho de manejar euros, lo que se acostumbra es convertir esos euros a dólares y de dólares a pesos. Entonces tú vas a tener en una columna pesos y en la otra columna va a tener euros convertidos a dólares. O sea, va a tener dólares. Y el hecho de establecer una brecha de casi un peso, ¿no? Casi más de un peso. Más de un peso entre la moneda de conversión, que fue el dólar, y la moneda equivalente, que fue el euro, bueno, pues te va a crear una distorsión en lo que es tu tasa de cambio, pesos, dólares. Y ese impacto naturalmente se va a reflejar en los resultados del periodo. La situación de esta publicación, como tú bien dices, Francisco Canaguate, que obedece o que da cumplimiento a lo establecido
por el Código Tributario y las indexaciones que deben realizarse, que es la actualización de las cifras a los valores actuales establecidos por la Dirección de Impuestos Internos, valores actuales al momento de cierre del ejercicio. Pero está bien que está en cumplimiento de esto. Ahora, pudiera estar generando ganancias o pérdidas cambiarias que son irreales, porque está utilizando la tasa del último día de ese ejercicio en lugar de una promedio del periodo, que es lo que refleja la contabilidad financiera de la empresa, Alcedo. Sí, no, sin lugar a dudas son factores, como decía Francisco, que hay que tomar en cuenta. Y no nos olvidemos que en periodos donde la situación cambiaria es estable y donde no se esperan muchas fluctuaciones de moneda, no hay grandes consecuencias, pero en situaciones de incertidumbre como la que vivimos hoy en día, hay que tener mucho cuidado con los cambios de moneda, con los cambios de tasa, porque eso se refleja sin lugar a duda, como explicaba muy bien Francisco, en las ganancias o pérdidas como resultado de los cambios de moneda. Y por ende se afectan también los impuestos correspondientes. Justamente quizás se están preguntando cuáles impuestos se afectan con esas diferencias cambiarias y cuando tiene ganancia de capital. Estamos hablando que si tuvo esa ganancia de capital, no ganancia por diferencia cambiaria. Si estamos hablando que hubo una ganancia por esta diferencia cambiaria, pues hay un ingreso. Y cuando hay un ingreso, pues es el impuesto sobre la renta que se genera. Ahora, hay una pregunta que he visto en la práctica, ¿y eso conlleva ITEVIS? No, eso no conlleva ITEVIS, porque esa diferencia cambiaria, pues no hay un hecho generador del ITEVIS. El ITEVIS, recordemos, que es un impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios. Ahí no hay ninguna transferencia. Ahí sí se percibió un ingreso, pero no se genera ITEVIS, pues no hay ningún hecho generador que pueda dar lugar a que haya un ITEVIS. Entonces, cuando se refieren a los impuestos, es el impuesto sobre la renta. Para que Francisco lo amplíe, y no de una manera mandatoria, sino encarecidamente solicitándoselo, pues sí que hubo un intento de cobrar el ITEVIS por las diferencias cambiarias bajo la presunción de que tú estás actualizando tu facturación. Entonces tú facturaste con un 18%, que es el ITEVIS mayor, sobre una base inferior por la convertibilidad de la moneda, y que al actualizar la moneda, entonces automáticamente actualiza tu ITEVIS. Esto fue derogado y sobre todo surgió más porque muchos declarantes, porque no quiero aludir profesiones ahora, muchos declarantes pues colocaban como otros ingresos lo que pudiera ser la diferencia cambiaria, eso antes de que surgiera el anexo que explica los ajustes cambiarios, Francisco. Así mismo es, eso trajo mucha confusión al principio, pero la propia DGI emitió una consulta técnica aclarando el punto, porque una cosa es el momento de la facturación y el precio, y otra cosa es la cuenta por cobrar o la cuenta por pagar que surja en moneda extranjera para que surjan estas diferencias. Volviendo con lo de la diferencia cambiaria y lo del euro, si usted no tiene deuda en euro, no tiene que tomar en cuenta esa variable. Pero si tiene la deuda en euro o el activo en euro, entonces sí tiene que tomarlo en esa moneda y aplicar el ajuste que está ahí un poco inconsistente. Así es, así es. Este tema del ajuste cambiario tiene muchas novedades, porque también puede suceder que en tu sistema financiero, tu módulo financiero, estoy hablando de la informática, Alcedo, estoy hablando de la informática, en el módulo financiero tú hayas establecido una tasa proyectada. ¿Por qué? Porque tú vas a reconocer pasivos, tú no estás no estás comprando dólares o euros para hacer tu compra inmediata, sino que lo estás haciendo a crédito. Y en ese caso tú estimas, bueno, cuando yo vaya a pagar
dentro de 30, 60, 90 días, estimo que, y ahí es que entra esa diferencia cambiaria que puede ser irreal entre a cómo compra el dólar, a cómo lo proyecto y a cómo lo establece la Dirección de Impuestos Internos. No, es correcto, Hermógenes. Es bueno indicar también que en los sistemas actuales informáticos, muchas veces, al igual que cómo se manejan los precios de compra de los productos para nivel de inventario, también ahora los sistemas para manejar los cambios de tasas y los cambios de diferentes monedas tienen la posibilidad de guardar los últimos 5 o 6 tasas de cambio. Y eso permite, como tú bien dices, hacer esa proyección que tú hablas, pero con mayor precisión. Correcto, doctora. Sí, no solo nos queda preguntarle a don Francisco que qué es lo que pasa con el Pacto Fiscal Integral. La reforma fiscal integral está aplazada, está demorada, no olvidada. Bueno, es una manera de concluir el espacio, es el eslogan acá ya establecido y como si fuera el himno de cierre. Será la próxima semana cuando Balance Financiero vuelve al aire, trayéndoles a ustedes estos comentarios de la manera más actualizada y refrescante posible. Muchas gracias por su sintonía.